para que en los documentales que publiquemos se entienda mejor todo el valor patrimonial y científico que vamos a exponer a partir de ahora, hemos decidido que antes podamos hacernos una idea de cómo se desenvuelven los aparentes movimientos cíclicos del Sol y la Luna en las estructuras circulares de los cráteres y colaborar en la difusión de conceptos básicos de astronomía de posición. Sin duda así podremos comprender mejor el verdadero valor de lo logrado en la antigüedad en estos sorprendentes lugares, por aquellos versados en esta faceta de la astronomía de posición, y cómo lograban registrar con precisión milimétrica los para ellos especiales solsticios y equinoccios. Supongamos que esta circunferencia es el borde superior circular del cráter. Primero, y detalle fundamental, como hacían en aquella antigüedad, crearemos mediante simulación un punto fijo de observación de las salidas y puestas del Sol y la Luna a través del filo de dicho cráter. Ya iremos viendo en adelante cómo estos puntos de observación solían también ser usados en estos centros ceremoniales como auténticos altares rituales. Ahora marcamos lo que sería la orientación geográfica del cráter. Bien, supongamos que estuviésemos en el día del equinoccio de otoño. Ese día, el Sol saldría justo por el este geográfico en el horizonte marino, pero desde dentro del cráter, desde el altar de observación, veríamos asomar al Sol por el filo un poco más a la derecha del este, ya que el Sol se va elevando desde el horizonte marino con un ángulo vertical de igual valor que los grados de latitud del lugar. El volcán de Guenia está aproximadamente a 29 grados de latitud norte. Bien, con esta observación ya podríamos construir un primer marcador artificial en el borde que, con relación al altar y ya para siempre, coincidiría con el Sol pasando por esa puerta los días de los equinoccios, tanto el de primavera como ya de vuelta al Sol el de otoño. Como empezamos por el equinoccio de otoño, a continuación el Sol iría saliendo por el filo del cráter cada día en posiciones más al sur. 3 meses más tarde, sobre el 21 de diciembre, el Sol ya saldría lo más cerca del sureste que lo hará en todo el año. Y ya podríamos construir justo en ese punto del borde un segundo marcador o puerta, que en este caso ya quedaría alineado con el altar y el Sol para los días del solsticio de invierno. A partir de ahí, el Sol iría saliendo en dirección inversa, cada vez un poco más al norte a lo largo del filo del cráter, hasta llegar de nuevo a la puerta del equinoccio que ya habíamos marcado. Pero en esta ocasión, el Sol pasaría por ahí exactamente el día del equinoccio de primavera, sobre el 21 de marzo. Luego, de nuevo el Sol seguiría saliendo en esa época cada vez más al norte en el filo del cráter, hasta que 3 meses después, sobre el 21 de junio,
el Sol saldría por el sitio más cercano al noreste que lo haga durante el año, el día del solsticio de verano. Y ahí haríamos otra puerta artificial, la tercera, la del solsticio de verano. Hay que tener en cuenta que también se podían hacer en el lado oeste del cráter otros 3 marcadores equivalentes, en este caso para la puesta del Sol por el borde opuesto del cráter, para esos mismos días de solsticios y equinoccios. Y para terminar, podemos ver cómo también con un solo marcador podían lograr esas mismas perfectas alineaciones, pero en este caso mirando desde 3 puntos distintos de observación que quedarían fijos en el terreno. 2 puntos para cada uno de los solsticios y un tercer punto que serviría para los 2 equinoccios. 3 puntos de observación o altares para un solo marcador o puerta. Estos marcadores o puertas que hacían artificialmente en la antigüedad de esta isla, en esa circunferencia del filo del cráter, suponen en la actualidad una evidencia arqueoastronómica realmente extraordinaria, ya que marcadores de ese tipo se construyeron muy pocos en la antigüedad. Nos referimos a marcadores artificiales. Normalmente se alineaban tumbas o adoratorios con picos o escotes en el horizonte abrupto, por lo que los marcadores astronómicos de esta isla resultan ser, entre otras cosas, mucho más exactos. Tallaban en el borde del cráter aberturas bien definidas, a las que, al parecer, ellos también les concedían la simbología de puertas, para, según sus creencias y supersticiones, realizar a través de ellas una especie de simbólica salida de una transición espiritual. A veces no es tan fácil advertir que esos marcadores solares o lunares realmente sean de origen artificial, por el aspecto que les da su gran antigüedad. Pero los expertos geólogos de nuestro equipo de investigación multidisciplinar han podido certificar que efectivamente son artificiales. Para poder hacer algunas de estas aberturas para marcadores, se hubo que desplegar un gran esfuerzo y trabajo. Primero, hubo que rebajar parte del grosor del borde del cráter. Y luego, ya con más facilidad, desmantelar algunos bloques de la pared natural, resultante del afilado del borde. También se lograron algunas de estas aberturas marcadores por el método de percusión en conglomerados muy consistentes de piroclastos volcánicos. Aquí se puede ver a simple vista la huella dejada por la limpia percusión y rotura de aparentemente certeros y contundentes golpes de cada lámina de escoria que habían permanecido apiladas y soldadas entre sí por las altas temperaturas del momento
de la propia erupción volcánica. Aquí en Caldera Quemada, en su espectacular marcador lunisolar tallado, que contiene la que llamamos Puerta de los Dioses, así figura en la bibliografía, que se denominaban en la antigüedad las dedicadas al solsticio de invierno. Espectacular marcador puerta y sus marcas equidistantes a ambos lados para la luna. Para hacernos una más completa idea de la gran precisión en el resultado final de las alineaciones astronómicas que se aplicaron en el espectacular santuario de Guenia, debemos conocer en ese apartado cuál fue el extraordinario punto de partida en el que se sustentó todo este extraordinario observatorio astronómico de posición y de orientación de la Tierra con respecto al Sol. Nosotros lo hemos definido como la línea ecuatorial del cráter, línea equinoccial de precisión de rayo láser que atraviesa todo el santuario. Veamos. Tenemos un marcador construido en el lado este del filo del cráter y otro marcador en el lado contrario, en su lado oeste. Bien, veamos la increíble precisión desplegada en este proyecto lineal aparentemente tosco, pero eso, solo aparentemente. La línea más corta y directa, trazada entre dos puntos, los dos marcadores o puertas, es, lógicamente, una línea totalmente recta. Pero si prolongamos esa línea en busca de un tercer punto, todo ello siguiendo un trazo recto suspendido en el entorno inmediato, podemos comprobar con sorpresa un más allá en la consecuente e inicial creación de las dos puertas. Y es que en este caso, la intencionalidad y la prolongación de esa perfecta línea nos lo muestra. Se convierte en un tercer punto de enlace, concretamente en una cueva excavada, por su posición muy probablemente para un importante uso funerario. Ahora, situémonos en la puerta de la cueva, aquel tercer punto final de la alineación, y aún pongámonos a la búsqueda de un cuarto punto, que nos configura lo que parece ser una simbólica y mágica llave lograda con la sabia manipulación de este lugar de la naturaleza. Y este cuarto punto era, por supuesto, lo que ellos consideraban como una de sus principales deidades, el Sol, y el trazo de la recta línea, el nexo de unión de esos cuatro puntos, lo representaba un haz de luz proveniente del disco solar, esa especie de rayo láser que mencionábamos, el que nos desvelará la perfecta y sublime clave de este alineamiento. Pero esperen, ¿hay todavía un quinto punto que podamos enfilar y enlazar a esta extraordinaria alineación? Pues sí, y es ese quinto punto de la alineación el que nos muestra el sublime acto de la geometría lineal que puede llegar a suponer esta alineación para la ciencia. Y es el motivo y la razón fundamental y casi mística de que se haya proyectado en aquella antigüedad esta extraordinaria evidencia que quedó en este lugar para la posteridad. El
Sol va retrocediendo diariamente casi 1 grado en la circunferencia que supone la eclíptica, el plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y cada aproximadamente 3 meses, un arco de 90 grados en este círculo, el Sol se va posando sobre alguno de los puntos solsticiales o equinocciales de la circunferencia de esa eclíptica. De manera que solo 2 días al año, aquellos en que el Sol se posa sobre alguno de los 2 puntos o puertas equinocciales de la eclíptica, en el equinoccio de primavera o en el de otoño, es cuando entonces se producirá el instante astronómico, instante en el que, como la clave de combinación en una caja fuerte, se producirá en este ya mágico lugar el perfecto alineamiento de los 5 puntos descritos, a través del camino de un haz de luz que, comenzando en el dios Sol, este se sitúa en el segundo punto, en el punto equinoccial de la eclíptica, solo los días de los equinoccios, e irradia el haz de luz hacia el tercer y cuarto punto, los 2 marcadores, finalizando esta conexión en el quinto punto de la perfecta alineación cada medio año en la puerta de esta cueva funeraria. Los marcadores combinados para el Sol y la Luna, que realizaron con gran maestría, los hicieron basándose en un detalle astronómico curioso de nuestro satélite lunar, detalle que conocían perfectamente en la antigüedad de esta isla, y es que la Luna está separada de la eclíptica, el plano de traslación de la Tierra con el Sol ya mencionado, unos 5 grados, por lo que se origina un ciclo lunar de 18,6 años, muy poco conocido por la gente en general en la actualidad. Para controlar ese largo y preciso ciclo, aquellos auténticos astrónomos de posición de la antigüedad en la isla de Lanzarote, a ambos lados de aquellos marcadores que hacían para los días de los solsticios, tallaban 2 marcas bien precisas, cada una para controlar las que se definen como parada mayor y parada menor de la Luna. Y luego era de suma importancia que el punto de observación o altar para ese solsticio hubiese que situarlo a la distancia milimétricamente exacta del marcador lunisolar para que las 2 marcas a ambos lados de dicho marcador solsticial quedasen a exactamente 5 grados de separación de este. Trazado nada fácil de lograr, pero las evidencias que quedaron nos demuestran con creces lo sorprendentemente capacitados que estaban para conseguirlo. Mientras el Sol recorre durante sus salidas en el horizonte a lo largo del año, desde uno de los solsticios hasta el otro y vuelta de nuevo al primero, como decimos en el tiempo justo de un año, la Luna realiza ese mismo recorrido a lo largo del horizonte en el periodo de un mes,
pero cada vez va alargando esa distancia de arco de un lado al otro en sus salidas en el horizonte, hasta salir 5 grados más a la derecha o a la izquierda de los puntos de salida del Sol en los solsticios, hasta salir en su máximo extremo por ambos lados en su parada mayor, para luego ir acortando esa distancia en sus salidas por el horizonte hasta recorrer su mínima distancia de arco horizonte en su parada menor, de nuevo a 5 grados de separación del punto del solsticio hacia el lado contrario. Este ciclo lo realiza la Luna en 18,6 años, repetimos, y aquellos astrónomos de posición de la antigüedad en Lanzarote conocían perfectamente este ciclo y lo controlaban con gran precisión mediante la construcción de impresionantes marcadores lunisolares que quedaron como un registro científico excepcional en varios de estos santuarios astronómicos que vamos a ir viendo. La combinación del marcador lunisolar les permitía, desde dentro del santuario de Guenia, observar el Sol el día del solsticio de invierno, cuando éste pasaba por un monolito tallado en el centro del marcador combinado, y justo a 5 grados a los lados, poder observar el ya mencionado complicado ciclo lunar que abarca los 18,6 años. En este caso, la parada mayor de la luna llena del solsticio de verano a la izquierda del monolito, precisamente por el marcador puerta. Luego, 9,3 años después, la parada menor de la luna llena del solsticio de verano, pasando por el tope a 5 grados a la derecha del monolito, y luego volviendo de nuevo a su parada mayor, completando los 18,6 años. Pero es que la combinación astronómica de este espectacular santuario era tan perfecta que en el lado oeste exterior del volcán hemos encontrado en un rincón de un posible gran túmulo funerario el punto de observación exacto para este espectacular marcador lunisolar artificial en el filo del cráter. En este caso, a la inversa que desde dentro, y tengamos en cuenta que estos puntos de observación están situados milimétricamente para poder observar el Sol en el solsticio de verano y al mismo tiempo poder controlar ese ciclo lunar ciertamente complicado, el de las paradas lunares, ya que si nos moviésemos 1 metro hacia los lados o hacia adelante o atrás, ya no se podrían observar exactamente estos eventos astronómicos, ya que se modificarían los parámetros de los 5 grados de separación de las marcas en el filo del cráter, por lo que los mismos puntos de observación constituyen, al formar parte ineludible de estas perfectas alineaciones astronómicas, auténticos hitos científicos.
para que podamos admirar en toda su dimensión la enorme versatilidad de aquellos antiguos astrónomos que realizaron este gran despliegue de sabiduría. Desde este paisaje sagrado del exterior del santuario por su vertiente oeste, no sólo lo que habíamos visto sobre estos observatorios, de un punto de observación y 3 marcadores, en este caso, la asombrosa variabilidad del sistema, 3 puntos de observación para un solo marcador. Desde un prominente altar hecho con grandes piedras en su base y con escalera para acceder al arcano púlpito, se puede ver la transición del sol el día del solsticio de verano por el marcador puerta. Si nos trasladamos a un cercano túmulo, podremos ver por aquel marcador puerta la parada menor de la luna llena del solsticio de invierno. Y a no demasiada distancia, desde lo alto de una peña natural, aunque ligeramente manipulada, denominada de la fecundidad, por unos grabados que tiene en uno de sus lados, grabados rupestres cuyos símbolos algunos arqueólogos han relacionado con referencias a la fecundidad, para nosotros símbolos astrales. Desde lo alto de esta peña se puede ver en el gran marcador puerta de Guenia el paso de la luna llena más cercana al solsticio de invierno en su parada mayor.